Hace aproximadamente 6 días, Andrés Manuel López Obrador fue candidato para el Consejo de Seguridad de la ONU y todos estaban muy felices por esta consideración de la ONU para México, para el presidente López Obrador. Y ahora en Ginebra exhortan a que los gobernantes, los altos gobernantes, midan sus palabras, sus ataques en contra de la prensa, porque esto podría parecer antidemocrático y es algo que hemos visto constantemente en México por parte de muchos políticos y por parte del mismo presidente López Obrador. Y esta fue la nota que sacaron. Dice: los representantes gubernamentales de alto nivel deben ejercer el grado necesario de precaución al hacer declaraciones delicadas que podrían interpretarse como una reducción del espacio democrático y la libertad de expresión u opinión. Y esto lo hemos visto constantemente, lo vuelvo a repetir, en México con el presidente López Obrador, cuando no le parece algo que la prensa hace, alguna información que la prensa saca, como por ejemplo la carta que envió a España, que quería que revelara las fuentes que liberaron esa carta. Obviamente la prensa está en todo el derecho de no hacerlo, y de obligarlos a hacer sería en contra de la misma ley, en contra de la libertad de expresión. Muchos todavía no le toman la importancia necesaria a las declaraciones que hace el presidente, porque por ahora solamente recordemos a Jorge Ramos cuando presentó las gráficas, los números de los homicidios dolosos, y Andrés Manuel decía que no y que no, incluso contradiciendo a las propias instancias gubernamentales que habían sacado esa información. Y al otro día llegó con la prensa y les dijo: muchos dicen que ustedes no son buenos periodistas. Dijo: ustedes son cautos, ustedes son decentes, pero son buenos periodistas. Con esto, ¿qué quería lograr el decirle eso a los periodistas? Pues picarle las costillas para que se fueran en contra de Jorge Ramos. Y lo logró. Lo mismo pasó con Broso, lo mismo ha pasado con otras personas que cuestionan a López Obrador, que lo sacan de su zona de confort, que sacan reportajes que no favorecen a López Obrador. Pero recordemos cuando le dijo a otro periodista que los medios de comunicación no se portan bien. Es que el labor de un medio de comunicación no es portarse bien con López Obrador ni con ningún político. Simplemente su labor es investigar. Él dice que todos los buenos periodistas apoyan las transformaciones. Sí, pero eso no quiere decir que un periodista o un medio de comunicación tenga que tomar un partido. Últimamente nos han hecho creer que o estás a favor o estás en contra. No hay de otra. O estás a favor o estás en contra. Lo cual es completamente mentira. Puedes ser alguien crítico y no significa que estés en contra. Puedes ser alguien crítico y no significa que estés a favor. Esa separación, ese linchamiento al que llama López Obrador es peligroso. Porque por ahora son simplemente amenazas, son simplemente palabras. Pero esto podría llegar a más. Recordemos también cuando López Obrador dijo: si se pasan ya saben lo que pasa, pero no soy yo, es la gente. O sea, le está dando la autorización a la gente para que ellos actúen de otra manera. Eso es algo muy, muy peligroso. Y es precisamente por lo que dice la ONU, que exhortan a los gobernantes, a los altos gobernantes y a López Obrador a que sean mesurados, a que no llamen al linchamiento a la prensa, porque él siempre se defiende diciendo que tiene derecho a la réplica, y claro, podría tener derecho a la réplica con bases, con fundamentos, con pruebas, no simplemente porque sale de su cabeza o porque le molestó lo que dijeron. Cuando le preguntan algo que le incomoda, dice: tengo derecho a mi silencio.
y ya no contesta nada. Y cuando, por ejemplo, una calificadora demuestra que vamos mal, sale ¿con qué? Autoridad moral. Yo respeto. Siempre respeta, él siempre dice que respeta, pero no respeta. Y esto es algo bastante grave. También recordemos cuando en San Luis Potosí, que algo que le tengo que reconocer es que salió, a pesar de que pues estaba, digamos, un conflicto afuera cuando lo fueron a buscar, cuando fueron a reclamarle, salió, y eso se lo tengo que reconocer. Dudo mucho que Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto hubiera salido. Y él, sin en cambio, sí lo hizo. Pero lo hizo para reclamarles, para decirles que no se merecía ese trato. Pues bueno, si tienen algo que exigirle, creo que pueden estar molestos. Y no creo que usted merezca un trato diferente al ser el presidente de México, al ser la figura más importante. Y esta transformación nos ha demostrado que pues vamos un poco mal o vamos bastante mal. Siempre dice que esta transformación significa diálogo, debate, pero no hay mucho diálogo, o sí hay diálogo, pero un diálogo sin importancia. Debate realmente no existe porque siempre se justifica, siempre ataca. Entonces eso no es real, el debate no es real. Y ahora pretende desaparecer al Coneval, este organismo que está encargado de medir la pobreza y de medir además el impacto que tienen ciertos programas como por ejemplo Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro y otras tantas cosas. Pero ahora lo quiere desaparecer porque él dice que simplemente simularon. O sea que sus datos son falsos. Como ya sabemos, él tiene otros datos. Es decir, casi los 60 millones de pobres son solamente una imaginación del Coneval. ¿Cómo puede ser posible esto? Recordemos cuando dijo que el aeropuerto de Texcoco estaba plagado de corrupción. Y después Jiménez Espriu salió y dijo que pues no, que no había corrupción. Y este señor es del mismo gabinete que López Obrador. O sea que lo canceló simplemente porque él quiso. Recordemos cuando cerró las estancias infantiles porque había niños fantasma. Y después salieron y dijeron, no, es que, ¿qué crees que no hay niños fantasma? Está descabezando a las instituciones y eso no puede ser. Recordemos que Gonzalo Hernández Licona fue destituido del Coneval luego de que sacó una nota en la cual pues estaba afectando los recortes, la austeridad, estaba afectando a la institución del Coneval. Y después de esto es destituido y López Obrador dice que no fue un castigo. Pero parece completamente un castigo que después de esa declaración que hizo, lo destituyan. O sea que ningún funcionario, ninguna persona puede estar en contra de López Obrador o puede sacar información que demuestre que no vamos tan bien como él dice. Entonces esto parece que nadie puede contradecir a López Obrador. Todo el poder no puede residir sobre un solo hombre, jamás. Por eso existe la división de poderes. El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Esperemos que López Obrador se baje de esa nube, que le baje a su ego, que no porque alguien lo contradiga, significa que está en contra de los mexicanos, porque ahora hace creer que si alguien lo contradice es un traidor a la patria y está en contra de todos los mexicanos, lo cual es completamente falso. Y no defiendo a los opositores que ahora quieren defender a México simplemente por querer regresar al poder. Porque también no nos confundamos, no creamos que el PRI y el PAN ahora se convirtieron en buenos ciudadanos o en buenos políticos. Porque todos los políticos son lo mismo. Y la clara muestra es Morena, que llegaron con muchas ideas buenas, con muchas ganas de ayudar al pueblo, con muchas ganas de ayudar a la gente, de no ser corruptos. Pero nos demuestran que la Constitución no tiene validez para ellos. Como por ejemplo
Bonilla, que le extendieron su mandato de 2 a 5 años y nadie pudo hacer absolutamente nada porque es de Morena. En verdad esto es algo bastante peligroso, algo en lo que se tiene que poner mucha atención. No es que seamos medios que solo buscan atacar a López Obrador. En algunos puntos yo he apoyado a López Obrador, en algunos puntos estoy de acuerdo con López Obrador, pero en otros tantos como este, jamás. El desaparecer instituciones por desaparecerlas está mal. O el desaparecer instituciones para crear otras. O sea, tal vez quiera desaparecer el Coneval y después crear otra institución que tenga la misma función que el Coneval, pero que él ahora la hizo. Pero como siempre, ¿tú qué opinas? ¿En verdad crees que esta ruptura de la libertad de expresión sea correcta? ¿Crees que sea correcto que desaparezca un organismo como el Coneval, el encargado de medir la pobreza en México? Pero como siempre, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video, además de seguirme en todas mis redes sociales. Además te invito a apoyarme en mi canal secundario, el cual no trata en absoluto de política, pero pienso que te va a gustar mucho.